¿Cómo les va? Continuamos con el programa y ahora tenemos una invitada también de lujo, la doctora Lorena Brance. Ella es especialista en clínica médica y reumatología, doctora en ciencias biomédicas. Ella es una investigadora en metabolismo fosfocálcico del CONICET en Argentina, directora de reumatología y enfermedades óseas de Rosario, y actualmente es la coordinadora del grupo de osteoporosis de Panlar, y ella nos va a hablar el tema si realmente sabemos leer o no leer una densitometría. Muchísimas gracias, Lorena, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a vos, Carlos, compañero del grupo de estudio de osteoporosis en Panlar. Vamos presentando. Bueno, acá ven bien. ¿Sí? Bueno, la charla, el encuentro de ahora es si sabemos leer una densitometría ósea, con lo cual en algunos puntos vamos a hacer algunos repasos para poder justamente poder leer y poder comprenderla. Seguramente muchas de estas cosas que yo ya voy a decir ya las saben, porque también es un auditorio de expertos, pero no viene mal el repaso de las mismas. Y nos preguntamos si realizamos de igual forma el diagnóstico en hombres y en mujeres, si hay diferencias en las mujeres en su estatus menopáusico en cuanto a la lectura densitométrica, cuándo pensar en causas secundarias y cómo podemos realizar entonces un abordaje adecuado para su estudio. Para esto es fundamental comprender alguna de las propiedades biomecánicas, ¿sí?, del hueso. Y esas propiedades biomecánicas tienen que ver con el hueso cortical y con el hueso trabecular. Ese hueso cortical y ese hueso trabecular tienen diferentes comportamientos cuando nosotros evaluamos las curvas biomecánicas de fuerza en función del desplazamiento, y tienen comportamientos totalmente diferentes. El hueso trabecular es un hueso mucho más plástico y mucho menos elástico cuando lo comparamos con el hueso cortical, evaluado por todas las pruebas biomecánicas. Y este hueso cortical, a ser justamente un hueso más elástico y menos plástico, soporta menos deformaciones. Y sus características biomecánicas están dadas por el grado de aposición perióstica y por el grado de resorción endóstica, que esto lo lleva a que resista de forma diferente la torsión respecto del hueso, por ejemplo, trabecular. Cuando nosotros consideramos al hueso como un cilindro hueco, nosotros vamos a ver que hay diferente área, disculpen, justo me está sonando el teléfono, diferente área transversal, momento de inercia y por ende diferente resistencia a la torsión del hueso. Entonces, las propiedades de la eficiencia del hueso cortical dependen entonces de ese diámetro endóstico que tenga el hueso cortical, del grosor cortical y del momento de inercia. Dijimos que el hueso trabecular tenía un comportamiento biomecánico totalmente diferente, es un hueso mucho más plástico que soporta muchas más grandes deformaciones que el hueso cortical, puede fracturar a unas variaciones de deformación mayor al 7%, es decir, que absorbe más alta energía este tipo de hueso y va a tolerar menos picos de carga. Las características de este hueso trabecular están dadas principalmente por la interconectividad trabecular, lo cual le va a dar en cierta parte justamente ese grado de flexibilidad que va a predominar sobre la rigidez de las trabéculas. Y esa eficiencia depende entonces del número de trabéculas, del espacio trabecular del hueso en cuestión. ¿Y qué es lo que va a determinar la fragilidad, las fracturas por fragilidad? La densidad mineral ósea nos explica un 60 o un 80% de esto, y tenemos que siempre tener en cuenta y recordar el pico de masa ósea, el pico de adquisición de masa ósea, el cual va a ser diferente, obviamente, en hombres y en mujeres, y tenemos que tener en cuenta que hasta los 25 años podemos adquirir pico de masa ósea. Ustedes aquí pueden observar que hay un aumento en continuo del tamaño del crecimiento óseo y del pico de adquisición de masa ósea. Posteriormente hay un periodo de meseta hasta los 50 años,
momento en el cual, tanto en el proceso de la menopausia, comienza una acelerada pérdida de densidad mineral ósea para luego estabilizarse en décadas posteriores, y en el hombre también luego de los 50 años y de forma paulatina y más acentuado luego de los 70, comienza esa disminución de densidad mineral ósea. Entonces, ¿qué es lo que determina esa resistencia a las fracturas por fragilidad? Dijimos que la densidad mineral lo explicaba en un 60 o un 80%, y el restante se explica por la calidad ósea. Y esta calidad ósea depende de la calidad del tejido per se, pero también depende del diseño, de la calidad del diseño del tejido óseo. Cuando nosotros hablamos de calidad del tejido óseo, nos hacemos referencias a las propiedades materiales, es decir, a las propiedades de la matriz ósea y a las propiedades minerales. Hay un montón de enfermedades, para nombrar dos, por ejemplo, las osteomalasias o hipofosfatasias, que van a tener una alteración de la calidad del material óseo, y hay otras patologías en donde justamente vamos a tener un diseño de una alteración del diseño y de la calidad, es decir, de la arquitectura y de la geometría, donde pueden estar afectadas justamente la conectividad trabecular. Entonces, sobre este punto, anteriormente, para poder evaluar esta calidad ósea, se estudiaba por histomorfometría. En la histomorfometría uno evaluaba el porcentaje de tejido óseo, el grosor trabecular, el número trabecular y el espacio de separación de las trabéculas. Hoy en día también se tienen en cuenta, pero esta conectividad trabecular puede ser estudiada por otros métodos. Esa conectividad trabecular, como podemos observar en las siguientes imágenes, varía mucho si nosotros contemplamos o evaluamos una persona de 20 años, a los 50 y a los 80 años, cómo va cambiando esa microarquitectura ósea, cómo se van adelgazando las trabéculas, cómo aumenta el espacio intertrabecular y cómo van disminuyendo el número también de las trabéculas. Esas fracturas osteoporóticas ocurren generalmente en regiones donde predomina ese hueso trabecular, como son los cuerpos vertebrales, en las metáfisis proximales de fémur, de radio distal, porque en esas regiones justamente hay una cortical más adelgazada, y porque justamente las fuerzas predominan más que la torsión. El método de estudio de elección para estudiar la densidad mineral ósea es la densitometría realizada por DEXA, el cual nos va a proveer una evaluación sumamente eficaz. Ahora, es lo único que nosotros podemos utilizar, la única herramienta. ¿Qué pasa con los pacientes con baja masa ósea y osteopenia? ¿Se fracturan igual? Por supuesto que estos pacientes se fracturan igual. Este es un trabajo que realizamos con los doctores Luis del Río y Silvana Di Gregorio de Cetina Cires en España, en donde observamos que el 50% de los pacientes que habían sufrido una fractura trocantérica presentaban una densidad mineral ósea en el rango de osteopenia, al igual que los pacientes, casi un 40% de los pacientes que habían presentado una fractura cervical. Entonces, en función justamente de que es mucha la población con osteopenia que se fractura, de que hay otras alteraciones además de la densidad mineral ósea, como es la calidad del tejido óseo, aparecen nuevas herramientas diagnósticas. Y dentro de esas nuevas herramientas diagnósticas hay algunas que ya se usan y hace mucho, como es el Trabecular Bone Score, el cual nos va a evaluar la microarquitectura ósea en columna lumbar, y hay otras en desarrollo, como es el DEXA 3D, para evaluar el hueso cortical y trabecular de cadera, que ya está en marcha, y de columna lumbar. El Trabecular Bone Score, solo unas palabras porque no es el motivo de la charla, es una evaluación de la microarquitectura ósea luego de la adquisición de una densitometría ósea de la columna lumbar anteroposterior. Entonces, ante dos pacientes con una densidad mineral ósea idéntica, luego de la evaluación de la microarquitectura por este software específico, nosotros podemos encontrar diferente microarquitectura, es decir, en el caso de arriba, por ejemplo, un paciente con muy buen Trabecular Bone Score, y en el caso de abajo con un paciente que tiene una deteriorada microarquitectura ósea. Entonces, en función del Trabecular Bone Score, nosotros podemos clasificar a nuestro paciente con una densidad, con una microarquitectura, normal, parcialmente degradada o degradada. Si nosotros tenemos la evaluación densitométrica, Super cole, como la Big Cole.
nosotros podemos tener un paciente con densidad mineral ósea normal, baja u osteoporótica, pero a su vez en los pacientes en los cuales están en el rango de osteopenia o densidad mineral ósea normal, podemos subclasificarlos de acuerdo al grado de deterioro de la microarquitectura. ¿Qué es el DEXA 3D? El DEXA 3D, luego de la adquisición de una imagen de cadera por la metodología habitual de DEXA, se realiza un modelado tridimensional donde a través del conocimiento de la orientación, del tamaño, de los parámetros, de la forma y de los parámetros densitométricos, se crea un modelo tridimensional del fémur. Nosotros realizamos y publicamos este trabajo sobre tejido óseo cortical y trabecular en DEXA 3D en pacientes con artritis reumatoidea, en más de 200 pacientes si sumamos a la población control. Y como podemos observar, justamente acá hay dos fémures totalmente diferentes en donde, en función de los colores, ustedes pueden visualizar a más verde mejor densidad mineral ósea volumétrica y hacia los más naranjas o más rojizos es menor la densidad mineral ósea. Esto era un paciente de artritis, los cambios de un paciente de artritis reumatoide tratados con DMARDs clásicos versus la comparación de un paciente con AR tratado con DMARDs biológicos. Y ya yéndonos entonces, luego de hacer este repaso de la biomecánica y del porqué de los nuevos softwares, a osteoporosis. Todos sabemos que la osteoporosis es conceptualmente una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza por una disminución de la cantidad de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, es decir, una disminución de la calidad, lo cual lleva entonces a esta fragilidad ósea y a la susceptibilidad de fracturas. Como vemos acá, justamente lo que estamos hablando hoy, de la conectividad trabecular, como se observa totalmente alterada en el paciente con osteoporosis versus un paciente con densidad mineral ósea normal. ¿Y cuál es el problema de estos pacientes? Que el riesgo de fractura está aumentado notablemente en mujeres que presentan fracturas previas. Las barras negras representan a pacientes, las barras celestes a pacientes que ya se han fracturado nuevamente, ajustados por edad, y para aquellas mujeres del mismo grupo de edad con fractura previa, se me han borrado los grupos etarios acá por décadas, del 50, 60 y 70 si no me equivoco, está duplicado luego de que hayan sufrido una segunda fractura. ¿Y qué pasa con las fracturas y la mortalidad? Se sabe que las fracturas de cadera están asociadas a mayor mortalidad en aquellas personas que la padecen, y esta es la tasa de mortalidad en mujeres en población general, en gris, y en población de mujeres que han sufrido ya una fractura. Y vemos cómo aquellas pacientes fracturadas, independientemente de la década estudiada, tienen mayor mortalidad. Entonces dijimos que el método estándar y gold estándar para estudiar la densidad mineral ósea es el DEXA. El DEXA nos va a permitir evaluar la distribución de la densidad mineral ósea en desvíos, en unidades de desvíos estándares, comparadas en cuanto al T-score con mujeres sanas, jóvenes, entre 20 y 29 años de la base de datos de NANESS3. Pero otro que también tenemos que tener en cuenta es cuánto cambia esa densidad mineral ósea a lo largo del tiempo. Sabemos que por cada desvío estándar que la densidad mineral ósea disminuye, está asociado a un aumento en el riesgo de fractura de 1.5 a 3 veces. O sea que no solo tenemos que tener en cuenta qué valor densitométrico de T-score o Z-score, dependiendo de la población que estamos hablando, tiene nuestro paciente, sino cómo es la evolución justamente de estos valores en nuestro paciente en el tiempo. Y la absorciometría de rayos X dual de DEXA puede separar justamente, como vamos a ver en algunas imágenes luego, lo que es el tejido óseo de otros tejidos, el muscular y la grasa. Es una adquisición que se hace rápida, puede variar de 30 a 40 segundos, hasta menos de 1 minuto en cualquiera de los sitios centrales o periféricos, excepto el cuerpo entero, que es el que lleva algunos minutos su adquisición. Tiene una alta precisión, exactitud y lleva una muy baja dosis de radiación.
Si nosotros comparamos a su vez la dosis de radiación, tanto para DEXA central como periférico, con el resto de los estudios, es extremadamente baja y aún más baja que ambiente natural. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, tenemos un informe densitométrico, una columna lumbar anteroposterior. La columna, nosotros podemos observar aquí en la tabla, vamos a evaluar el área estudiada en centímetros por cuadrado, nos da la información del contenido mineral óseo, la densidad mineral ósea, que nos representaría los gramos por centímetros cuadrados, y su valor de T-score y su valor de Z-score. Nosotros, en función de la edad del paciente o el estatus menopáusico en la mujer, haremos justamente el diagnóstico que corresponda. ¿Cuáles son las posiciones oficiales de ISCD, que es la Sociedad de Densitometría Clínica Internacional, revisada y actualizada en el 2019? En cuanto a las indicaciones para realizar una densitometría ósea, es toda aquella mujer mayor de 65 años o previo con factores de riesgo para baja masa ósea, como va a ser un bajo peso corporal, que tenga presencias de fractura por fragilidad o que tenga o esté usando medicación de alto riesgo para baja masa ósea, o aquellas patologías que están asociadas a baja masa ósea. Para los hombres son aquellos hombres mayores de 70 años o que presenten estos mismos factores de riesgo. Cualquier adulto, en conclusión, que tenga una fractura por fragilidad, que esté tomando medicaciones para baja masa ósea o enfermedades asociadas a baja masa ósea, que vaya a comenzar justamente un tratamiento con alguna de las drogas osteotrópicas, con lo cual merece ser seguido evolutivamente en el tiempo. En la práctica clínica, la densitometría representa uno de los pilares, pero por supuesto que nosotros como médicos tendremos que valorar también este laboratorio de metabolismo mineral y óseo, la presencia de fracturas vertebrales y de otras fracturas y, por supuesto, el juicio clínico. Si tenemos la posibilidad, aplicaremos alguno de los softwares que dije para evaluar el tema justamente de la calidad del tejido óseo. ¿Y qué pasa con las DEXA y los adultos? Los adultos lo vamos a estudiar en dos grupos, que son las mujeres premenopáusicas y hombres menores de 50 años, y por otro lado las mujeres que están en menopausia y a los hombres mayores de 50. En el primer grupo, en aquellas que corresponden a las mujeres premenopáusicas y a los hombres menores de 50 años, el diagnóstico se va a hacer observando el Z-score. Entonces, la presencia de un Z-score menor a -2 nos va a hacer el diagnóstico de una baja masa ósea esperada para la edad. En tanto que la presencia de un Z-score mayor a -2 nos va a indicar una masa ósea dentro de lo esperado para la edad. ¿Qué pasa en el grupo de mujeres que están en menopausia u hombres mayores de 50 años? En estos casos, lo que se va a utilizar es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, donde se va a considerar en osteopenia, hoy en día se llama también baja masa ósea, aquellos pacientes que tienen un T-score entre -1 y -2,5 desvíos estándar. Y se va a considerar osteoporosis aquellos pacientes que tienen un T-score menor a -2,5. Mientras que la presencia de fracturas hace que nosotros ya lo denominemos o estemos frente a una osteoporosis establecida. Hoy en día el término de osteopenia intenta ser reemplazado por el de baja masa ósea o baja densidad mineral ósea, cosa que también hay que tener en cuenta entonces a la hora de recibir algún informe o algún reporte. ¿Y qué sitios son los que vamos a medir? Vamos a medir la columna anteroposterior lumbar del L1 a L4, vamos a medir la cadera bilateral o podemos medir el radio 33%. La columna anteroposterior del L1 a L4 y la cadera bilateral son esos sitios a medir que deberíamos hacerlo en todos los pacientes, acorde justamente a ISCD 2019. Y del radio 33% lo vamos a dejar para determinadas circunstancias especiales, como para aquellos pacientes con hiperparatiroidismos, para aquellos pacientes obesos por una cuestión de la cama del densitómetro, porque presente artefacto en columna lumbar o en cadera, o porque tengan alteraciones anatómicas en estos sitios y que no permitan ser medidos acá, y recién ahí vamos a pasar al radio 33%.
¿qué pasa con la primera fractura por fragilidad? El hecho de que el paciente ya tenga una primera fractura por fragilidad va a llevar probablemente rápidamente una nueva fractura. Hablamos justamente que la primera fractura es un evento centinela, lo cual captar ese paciente que ya se fracturó es sumamente importante para estudiar la densidad mineral y disminuir la probabilidad también de nuevas fracturas posteriores. Y en este punto nosotros tenemos que entonces interrogar a los pacientes, indagar acerca de si han tenido fracturas previas osteoporóticas, es decir, de bajo trauma. Pero en el caso de las fracturas vertebrales, un porcentaje alto son asintomáticas y entonces es ahí cuando nosotros tenemos que estudiarlas. Ya el doctor Gabriel Aguilar nos habló y explicó más que bien la resonancia, la importancia de la resonancia magnética en las fracturas vertebrales osteoporóticas, y aquí para repasar la morfometría vertebral, es decir, qué cosas tengo que tener en cuenta a nivel de las vértebras para pesquisar justamente una fractura vertebral. Y en ellas voy a medir la altura anterior, la altura media y la altura posterior de los cuerpos vertebrales para poder realizar la clasificación de fracturas vertebrales de Shannon, en donde acorde al porcentaje de disminución de la altura, que puede ser a nivel anterior, a nivel media o a nivel posterior del cuerpo vertebral, lo voy a clasificar en fracturas o deformidades grado 1, grado 2 o grado 3. Las grado 1 tienen una disminución del 20-25% de altura, las grado 2 del 25 al 40% y las grado 3 mayor al 40%. Como muy bien también dijo el doctor Aguilar, tener mucho cuidado con lo que son las fracturas de muro posterior. Habitualmente siempre tenemos que buscar una causa secundaria antes de hacer el diagnóstico de una fractura osteoporótica. Y ante la duda, la resonancia magnética nos va a aportar signos clínicos sumamente radiológicos, sumamente específicos, que puedan diferenciar justamente entre benignidad y malignidad. Entonces, en las radiografías nosotros podemos pedir la radiografía de columna dorsal y lumbar en frente y en perfil, valorar su perfil y podemos así hacer pesquisa de fracturas osteoporóticas de diferentes grados. Y a nosotros ya nos cambia la connotación de nuestro paciente. Densitométricamente hablando, hay una técnica que podemos hacer, que es el Vertebral Fracture Assessment o el Imaging Vertebral Assessment, también como es conocido, donde es la valoración de la altura de los cuerpos vertebrales por densitometría. En los Hologic nos permiten evaluar desde la T4 hasta la L4 en el perfil, digamos, de la columna. Se colocan los 6 cursores a nivel anterior, a nivel medio y a nivel posterior, y esto nos calcula el porcentaje de deformación de los cuerpos vertebrales. Entonces, para la evaluación de las fracturas vertebrales, tenemos la radiología convencional o desde la densitometría, la técnica del BFA. Otro de los puntos a tener en cuenta son los factores de riesgo, que ustedes ya saben y muy bien detallado cuáles son esos factores de riesgo clínico para osteoporosis, y no vamos a nombrar a todos, pero sí tener en cuenta de estos factores de riesgo con las medicaciones asociadas, con las condiciones patológicas, van a ser sumamente importantes para identificar a aquellos pacientes que están en alto riesgo de fractura y así poder hacer un diagnóstico preciso y un tratamiento oportuno. Y uno de esos factores de riesgo, además de conocer la edad del paciente, que ya sabemos que a mayor edad mayor es la probabilidad de fractura luego de una fractura índice, la presencia de una fractura tanto de cadera vertebral como no vertebral o de medicación como son por ejemplo los glucocorticoides, lo que es sumamente importante es indagar sobre las caídas que ha tenido el paciente. Y entonces, en un paciente con altos factores de riesgo, tenemos que buscar no solo si se fracturó y si tuvo caídas, sino evaluar también cómo está la fuerza muscular o la performance física con test sencillos que podemos hacer en el consultorio, donde evaluamos la fuerza de puño, el sit-to-stand test o el time up and go test. Y cuando algunos de estos signos clínicos nos da alterado, nos alertan justamente de tener que buscar e indagar sobre la sarcopenia. Tampoco voy a hablar de sarcopenia porque no es el motivo de la charla, pero sí tener en cuenta que justamente una baja fuerza muscular hace que nos haga indagar sobre la presencia de una baja masa muscular. Y acá podemos justamente ver
todos los nuevos criterios 2019, donde justamente ante la presencia de una sarcopenia probable por las bajas fuerzas muscular, como dije recién, hay que buscar justamente la cantidad muscular, y esa cantidad muscular, uno de los métodos para evaluarla, para poder confirmar o no sarcopenia, es por DEXA. Entonces ahí justamente entramos en el capítulo de la densitometría ósea corporal total. Entonces, ¿cómo leer una densitometría? En el caso de la densidad mineral de columna lumbar, tenemos que evaluarla de L1 a L4. Solo se van a excluir aquellas vértebras donde se vieran cambios estructurales o alguna presencia de algún artefacto, y en ese caso nos quedan o 2 o 3 vértebras para el promedio de la densidad mineral ósea de columna lumbar, pero lo que no nos puede quedar es una sola vértebra, es decir, que el análisis se hace al menos con el promedio de las otras 2 u otras 3 vértebras restantes. Y si hay, por supuesto, una vértebra anatómicamente anormal, automáticamente se va a excluir del análisis y va a ser aclarado. Y la otra situación es cuando hubiera una diferencia de T-score mayor a 1 entre la vértebra en cuestión y la vértebra adyacente. Entonces vamos a poner unos ejemplos para ilustrar justamente todas estas cuestiones acerca de la lectura de la densidad mineral ósea de columna lumbar de L1 a L4, que está todo especificado en ISSD. Acá tenemos una densitometría de L1 a L4. Si nosotros observamos lo que nos arroja el equipo, el promedio L1 a L4 nos da un T-score de menos 2.3. Esta es una mujer de 78 años. Y cuando nos fijamos en la gráfica, menos 2.3 es al borde de osteoporosis, ¿sí? Está ahí en la proximidad. Ahora digo, ¿está bien interpretada esta densitometría? Y en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar, la imagen no se usa para diagnóstico, pero sí tengo que saberla observar y observarla muy bien. Y yo acá veo una lumbar 1 que tiene un aumento de la densidad, y cuando evalúo el T-score, hay de L1 tiene menos 0,1 y de L2 tiene menos 1.8, es decir, que tengo una diferencia mayor a un desvío estándar entre L1 y L2. Entonces, esto hace que justamente cuando yo aplico los criterios ISSD diga, bueno, el lumbar 1 es una vértebra que anatómicamente tiene un artefacto, que radiológicamente tiene una diferencia mayor a un T-score entre la lumbar 1 y la lumbar 2. Esta es una paciente probablemente que tuviera alguna fractura o alguna cuestión justamente en lumbar 1, y lo que corresponde es hacer el análisis, en este caso de L2 a L4. Y cuando yo analizo de L2 a L4 me encuentro con una densidad mineral ósea de menos 3.1, es decir, que pasa de ser una paciente con osteopenia a una paciente con osteoporosis, que se representa excelente en la gráfica que vemos abajo. Y esta es así entonces, como está señalado en el segundo caso, como debemos hacer el análisis. Si lo hubiéramos analizado de L1 a L4 de la forma anterior, estaríamos haciendo un análisis incorrecto. Esta misma mujer, como les decía, es una paciente de 78 años con el antecedente de cáncer de colon, quimioterapia y metástasis en la misma región. Acá tenemos el espinograma donde se ve bien la fractura vertebral, y esa paciente ya venía con una resonancia donde se identificaba como una fractura vertebral aguda pero benigna sin signos de malignidad. Evaluamos esta otra densitometría. Esta otra densito es de un paciente masculino de 19 años de edad, ¿sí? La densitometría está bien adquirida, es del lumbar 1 al lumbar 4, se ven las crestas ilíacas, L5 por debajo, D12 por arriba. ¿Y qué es lo que tengo que observar acá? En un paciente de 19 años, lo que tengo que observar es el Z-score. No puedo observar el T-score, sino que hago el diagnóstico con el Z-score. Y como encuentro un diagnóstico de un Z-score, perdón, de menos 2,7, hago el diagnóstico de una baja densidad mineral ósea esperada para la edad. Esta es otra columna, lumbar 1 a lumbar 4, con una técnica correcta de un equipo Hologic. ¿Y qué pasa en esta otra densidad mineral ósea, en esta densitometría? También es una densitometría de L1 a L4, pero hay evidentemente algún proceso en lumbar 3, sumamente notorio, lo vemos,
con lo cual nos va a sobreestimar esta densidad mineral ósea. Entonces la pregunta es, ¿tengo que considerar todas las vértebras para el análisis? La respuesta es no, voy a excluir la vértebra que está en rojo, que es la lumbar 3, y el análisis posterior lo voy a hacer con el ROI de L1, L2 a L4. ¿Sí? Esta es una paciente mujer con artritis reumatoidea que tenía glucocorticoides durante muchos años, una altura de 1,52 m, 68 pesos de kilos, que había tenido múltiples fracturas vertebrales y en lumbar 3 una vertebroplastía. Esto es lo que es preestima densidad mineral ósea. Entonces, este es el análisis correcto, por ejemplo, en esta columna. Acá no tengo los valores numéricos de la densitometría, pero sí tengo la radiografía de frente y de perfil de esta columna, y acá tengo la imagen adquirida densitométrica, no tengo la tabla de valores numéricos. Es una mujer de 80 años en un equipo lunar. Entonces, con esta densitometría, ¿puedo inferir qué vértebra podría llegar a excluir? Por supuesto que tengo que ver la tabla, tengo que ver la diferencia de T-score que hay, pero ya la imagen me hace sospechar de que probablemente L2 y L3 tenga que excluirla del análisis, tengan un aumento de la densidad mineral ósea, y es una columna, si ustedes se fijan, total a nivel lumbar, que va a sobreestimar notablemente la densidad mineral ósea, con lo cual tengo que excluir esas vértebras probablemente, y tendré que hacer mucho foco en lo que es caderas. Las preguntas que puse ya me las autorrespondí. ¿Qué pasa en esta otra densitometría? ¿Sí? ¿Qué diagnóstico podemos realizar en esta densitometría? Esta densitometría es de columna lumbar de L1 a L4, con densidades minerales óseas que son parejas. Un T-score promedio de L1 a L4 es menos 2,7 y un Z-score de menos 2,9. Es una mujer premenopáusica, no les puse acá la edad, justo le borré los datos personales, pero está en edad premenopáusica y con diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, ¿qué diagnóstico hacemos en este caso? En este caso tenemos que observar el Z-score, y lo que vamos a hacer justamente de diagnóstico es una baja masa ósea esperada para la edad en esta mujer premenopáusica con enfermedad celíaca. ¿Y cuáles son las posiciones oficiales de ISCD para cadera? Para cadera se debe evaluar el cuello femoral o fémur proximal total, y el diagnóstico se va a realizar con el que aporte la densidad mineral ósea más baja. La densidad mineral ósea también debería ser medida en otra cadera, como dije en uno de los slides inicial, y para el monitoreo lo ideal es la densidad mineral ósea de cadera total. Ahora, otro problema con los cuales nos encontramos es que quizás hay pacientes que tienen, por ejemplo, una medición con un General Electric y otros con un Hologic. Y cuando nosotros evaluamos, hay algunas diferencias justamente en ROI y en áreas. Por ejemplo, en estos encontramos que el cuello femoral, que es este rectángulo que ustedes ven acá, el ROI se ubica en la parte justamente más estrecha, y el de cadera total tiene una forma triangular, en tanto que en los equipos Hologic es totalmente distinto, y el ROI de cuello femoral está ubicado en lo que sería la parte más distal, tocando el trocánter mayor. Por otro lado, este ROI en cadera total llega hasta el trocánter menor, y en los equipos Hologic está hacia más abajo, con lo cual el ROI es diferente, las áreas son diferentes y los estudios no son comparables entonces entre sí. Lo que ustedes ven pintado de amarillo es algo casero manual que hice, no es el propio del equipo, pero si ustedes ven también los cuellos femorales, el ROI los ubica en lugares distintos. ¿Qué tenemos que ver en caderas? Tenemos que ver si no hay calcificaciones, tenemos que ver si no hay elementos extraños, por ejemplo, como marcamos en la gráfica. También tenemos que ver si están bien delimitados los trocánteres, como en este caso, que está mal hecho. En este caso, por ejemplo, está mal alineado el fémur, está muy oblicuo, no es un fémur que esté correctamente alineado y posicionado en la camilla. Y también tiene esta imagen que tendré que ver qué es lo que tiene el paciente. A continuación les voy a presentar otro caso clínico un poco más completo. Este es un paciente que yo conocí a sus 17 años aproximadamente, pero que venía con una historia desde los 8 años de dolores óseos.
desde los 8 años hasta los 17, tenía gran cantidad de estudios radiográficos y también algunas densitometrías óseas. Esta densitometría ósea mostraba un Z-score de 8.6, es decir, extremadamente alta. Perdón. Un Z-score muy alto. Bueno, disculpen, me quedé difónica totalmente, pero vamos a seguir en honor del tiempo. Este paciente tiene un Z-score muy alto de 8,6, que ni siquiera se puede graficar justamente en la gráfica de la densitometría, de tan alto que se encuentra, justamente porque las gráficas están básicamente señaladas para densidad mineral ósea normal o disminuida, no para aquellos pacientes con densidad mineral alta. Pero es otro de los puntos que nosotros tenemos que aprender a observar, porque el equipo lo tira como una densidad mineral ósea normal. Cuando le hacemos la densidad mineral ósea de columna, del L1 y L4, tiene un Z-score de 5.4, y cuando evaluamos el cuerpo total, tiene un Z-score de 5.8. Nuevamente, ninguno de estos valores se encuentra en las gráficas de densidad mineral ósea acorde a la edad, ya que están exageradamente elevadas para la edad. Entonces nos preguntamos, ¿qué podría llegar a tener este paciente? Estas son las placas radiográficas que corresponden a esa densitometría, donde tenía corticales óseas extremadamente gruesas, pero no tenía cambios típicos de osteopetrosis, como son los fémures en frasco Erlenmeyer o las vértebras en Jersey a nivel de los cuerpos vertebrales, pero sí una densidad mineral ósea totalmente aumentada. Entonces, en sospecha de alguna afectación que genere las high bone mass disease, le hicimos el estudio genético con el doctor Michael White en St. Louis y Stephen Mann, y encontramos un desorden de las lipoproteínas, de las LRP6, que es justamente las que intervienen en la señalización de las Wnt beta-cateninas. Y justamente esto nació de tan solo observar justamente la densitometría y compararlas con las radiologías. ¿Qué otras utilidades tiene? Y otra de las utilidades, ya vimos el BFA, columna lumbar, caderas, es la densitometría ósea corporal total. Es una mujer con artritis reumatoide, sin glucocorticoides, menopausia a los 48 años, una edad de 55 años, que tenía muy baja fuerza muscular cuando las evaluamos por hand grip y un citostand limítrofe de 15 segundos. Para evaluar la composición corporal pedimos entonces una densitometría ósea corporal total. En los equipos Hologic ustedes pueden ver el hueso en azul, el tejido muscular en rojo y el tejido adiposo en amarillo. El equipo nos va a discriminar la distribución de estos tejidos entre miembro superior y miembro inferior, diferenciándolos izquierdos de derecho, y a nivel torácico y a nivel abdominal. Por supuesto que va a calcular el índice de masa corporal, pero lo más importante es que vamos a hacer también el porcentaje de grasa corporal total, de masa muscular y su distribución. Aquí podemos observar entonces lo que hacía referencia al porcentaje de tejido graso, y se percentila de acuerdo a adultos jóvenes y de acuerdo a adultos comparados con su misma edad. Y también vamos a tener en cuenta el índice de masa muscular, que dependiendo del nivel de corte vamos a sospechar un proceso de sarcopenia o no. En este caso, nuestra paciente tenía un índice apendicular de 5, con lo cual presentaba criterios de sarcopenia. Entonces, la densitometría ósea corporal total es otro punto para evaluar sarcopenia.
Este es otro caso en donde utilizamos la densitometría ósea corporal total en una paciente de 33 años que había sufrido un traumatismo esquiando con fractura de tibia, tenía todos los síntomas clínicos de síndrome de Sudeck. En la radiografía, en la tomografía comparativa y en la resonancia ustedes pueden ver el parcheado osteoporótico que se observaba tanto en tibia como en fémur distal, la captación en el centellograma. A esta paciente le hicimos una densitometría ósea corporal total, pero con la finalidad de evaluar densidad mineral ósea focalizada por diferencias de lateralidad, donde comparamos con ROI creados específicamente, en este caso hacia el extremo inferior de fémur y extremo superior de tibia, y el lado sano pasa a ser su comparador basal. Y en esta paciente encontramos una diferencia del 20% de densidad mineral ósea del lado patológico, digamos, del lado con síndrome de Sudeck versus el contralateral. Con lo cual, la densidad mineral ósea corporal total con evaluación de la densidad localizada por diferencias de lateralidad es otro punto sumamente interesante, no solo en pacientes con síndrome de Sudeck, sino en otras patologías, como por ejemplo en pacientes con tumores musculoesqueléticos sometidos a cirugías que tienen algún rechazo de prótesis, de trasplantes o fracturas post-cirugías, para evaluar cómo está la masa muscular y la masa ósea. Entonces, llegamos al final, ¿qué puntos más destacados podemos obtener? El diagnóstico, nosotros podemos llegar a un diagnóstico de osteoporosis por un diagnóstico clínico si es un paciente que ya tuvo fracturas por fragilidad, pero también podemos hacer el diagnóstico densitométrico. Y asimismo, si nosotros hacemos diagnóstico clínico, la densitometría nos sirve para conocer justamente ese punto basal del cual arranca nuestro paciente y para hacer el control evolutivo y el control terapéutico a lo largo del tiempo. No nos tenemos que olvidar de los diagnósticos diferenciales que pueden confundirnos, más que nada en lo que es la calidad ósea, para el caso, por ejemplo, de las osteomalasias, y por ende, en el caso de fracturas patológicas, que es sumamente importante hacer la diferencia entre la benignidad y la malignidad. Podemos tener un paciente desde la densitometría con una densidad mineral ósea normal, baja masa densidad o un paciente con osteoporosis, pero tendré que averiguar si esa osteoporosis es primaria, si es secundaria, si hay factores de riesgo asociados, cómo está el remodelado, es decir, si estoy ante un paciente de alto o bajo remodelado, qué función renal tiene el paciente para poder encaminar un tratamiento. Y una vez entonces aclarado y establecido ese diagnóstico de osteoporosis, valoraré la presencia de fracturas, haremos prevención primaria o prevención secundaria acorde a cada caso y el tratamiento acorde. Y lo que es más importante, que esto ya hubo una charla respecto a la densitometría, es sumamente importante para identificar los pacientes según riesgo de fracturas, estratificándolos en muy alto, alto, moderado o bajo riesgo, que no hice hincapié en esto porque una de las conferencias fue al respecto. Y esto nos sirve entonces para optimizar metas en el tratamiento y a su vez para el control evolutivo en nuestros pacientes. Esta es una foto de mi ciudad natal, la cual estoy extrañando bastante por estos días. Y bueno, agradecerles a todo el comité organizador, principalmente al doctor Carlos Ríos, por invitarme a disertar. Muchas gracias. Gracias, Lorena, por tu excelente presentación.
Mira que la gente tiene la idea de que la densitometría solo se tiene que leer el informe, ¿no? El papelito ese que dice si es normal, osteopenia y osteoporosis. Y uno de los principales problemas es que la gente no lee las imágenes y no busca errores. Lorena, una cosa Sí. muy frecuente y que lo preguntaron en el taller de osteoporosis es ¿qué valor le das tú a los equipos periféricos? Porque hay muchísimos equipos periféricos por ahí rondando por todo el país, principalmente asociados a promoción de productos para osteoporosis y la gente los suele utilizar con mucha frecuencia. Lo que hay que hacer es lo que expliqué técnicamente desde ISCD, que es o columna lumbar, lo que tiene valor diagnóstico, y cadera bilateral. Eso es lo que hay que hacer en todos los pacientes. Nosotros en nuestros centros lo hacemos a todos ellos. Ahora respondo igual a tu pregunta que hiciste. En Argentina por ahí tenemos el inconveniente de que muchas obras sociales o prepagas reconocen un solo lugar de los dos. Entonces, bueno, uno en Argentina dice antes de los 60 pedimos la columna, después de los 60 una cadera. Algunos centros hacen todo independientemente de que la prepaga cubra un solo lugar. Pero bueno, lo técnicamente que corresponde es hacer columna lumbar y cadera bilateral. El antebrazo queda solamente reservado para esas situaciones en donde nosotros queremos averiguar el hiperpara, el paciente pesa más de 130 kilos y por una cuestión de desplazamiento de la camilla, digamos, se nos dificulta hacerle un columna o una cadera. La de tobillo o pie es conocida, pero no está dentro de los criterios diagnósticos validados por ISCD. Gracias, Con lo cual Lorena. técnicamente no se utiliza. Acá nos pregunta la doctora Babini y dice, felicitaciones, Lorena. ¿Recomendarías realizar TBS a pacientes con diabetes tipo 2 con o sin factores de riesgo habituales a una determinada edad? El TBS es un muy buen discriminador en aquellos pacientes que tienen alta densidad mineral, como por eso ocurre, por ejemplo, en los pacientes diabéticos tipo 2, otro caso en los pacientes con artrosis de columna, donde la misma artrosis de columna, en el caso de la paciente que yo mostré de 80 años, sobreestima la densidad mineral ósea de columna. Entonces el TBS, al estudiar la microarquitectura ósea de la columna lumbar, es excelente en este grupo de pacientes. De hecho, la ISCD, los pacientes diabéticos, sí recomienda realizar el TBS. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, vieron, bueno, no hablé mucho de TBS porque no era la charla, pero catalogar la microarquitectura ósea con respecto a la densidad mineral ósea y ahí justamente estratificar, digamos, cómo estaría nuestro paciente de densidad mineral ósea, pero es un caso en el cual se puede aplicar de forma excelente. Gracias, Lorena. Ya por ser diabético, digamos, independientemente que tenga o no otro factor de riesgo. Dice, si hay 6 vértebras lumbares, ¿cuáles tomo en cuenta para la medicación o para la medición, perdón? De lumbar 1 a lumbar 4 es lo que se tiene que tomar y lo que dice ISCD que se tiene que tomar, ¿sí? Okay. Acá tengo otras, vienen llegando muchas, dice, según su experiencia puede tener un paciente una DMO normal, pero aún así tener osteopenia. Ah, sí, si tienes una densitometría normal, aún puedes pensar que hay una alteración del metabolismo, sí. Lo que acabas de decir en los pacientes diabéticos, ¿no? En los pacientes diabéticos es un claro ejemplo. En diabéticos, en pacientes con obesidad también tienen más alta densidad mineral ósea y no significa que la calidad del tejido óseo sea buena, digamos. Son dos casos y que digamos comunes de práctica clínica diaria, pero también tener en cuenta de que por más que el paciente no sea diabético, no sea obeso, nos encontramos gran porcentaje de pacientes fracturados en la franja de osteopenia. Y que si un paciente se fractura en osteopenia, no significa que no tiene osteoporosis. Si la fractura, yo la considero una fractura por fragilidad, es un paciente con osteoporosis establecida que densitométricamente clasifica para osteopenia, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir en un paciente con densidad mineral ósea normal, ¿sí? Podemos tener ese caso. Lorena, muchísimas gracias por tu respuesta. Acá nos preguntan que pacientes con artritis reumatoidea y osteoporosis en tratamiento con corticoides, bifosfonato y vitamina D, ¿cada qué tiempo le recomiendas tú hacer una DMO? La densitometría en los casos que están bajo tratamiento se debe hacer todos los años, ¿sí?
Acá hay un poco de confusión, porque si uno leyó las últimas guías ACR de osteoporosis inducida por glucocorticoides, dejaban deslizar que uno podía hacer la densitometría cada 3 años. En algunas otras guías dicen cada 1, cada 2 años. Cada 2 años llegamos muy tarde al control evolutivo. Y cada año, la verdad que uno ve excelente las respuestas o no, o por el contrario, la mala evolución que tiene el paciente. Con lo cual, lo ideal, el control en pacientes tratados, ¿no? O sea, tiene una osteoporosis, está en un tratamiento osteoformador o antirresortivo, cual fuera, lo ideal es al año hacerlo. Ok. Lorena, ya lo dijiste, pero igual me gustaría que lo aclares. ¿Cuáles son las zonas específicas que le tienen que solicitar los doctores la DMO a sus pacientes? Yo digo lo correcto, pero no sé allá si aplica, cómo es el tema de las prepagas y toda esta cuestión. No, lo que tiene que ser lo que se tiene que hacer, no te preocupes de la prepaga. Bien. Columna lumbar de L1, L4 y caderas bilateral. Y de esos 3 sitios se elige la densidad mineral ósea más baja para el diagnóstico. Sea el cuello, la cadera total, izquierda o derecha, y la columna lumbar. Eso es lo correcto, que es lo que, bueno, la mayoría de los centros que hacemos osteología es lo que hacemos. Gracias, Lorena. Acá pregunta el doctor Edgar Pino, dice, ¿se puede hacer DMO en pacientes con prótesis de cadera? Hay software para evaluar la densidad mineral ósea en pacientes que tienen prótesis de cadera, ¿sí? Eso depende del densitómetro y del médico densitometrista, si lo puede hacer. La cuestión es que sí, si se quiere hacer, se puede. Idealmente es en el caso, me imagino que está preguntando, una prótesis de cadera bilateral y una columna totalmente artrósica o fracturada o con calcificación de la aorta abdominal que no pueda estudiarla, por ejemplo. Si no, elegiré la cadera contralateral, si es posible la columna. Si no tengo la posibilidad de alguien avesado que la evalúe, me queda el radio para evaluar, ¿sí? Sí. Edgar, también en algunos casos los traumatólogos solicitan cuando los equipos hacen medición para evaluar cómo está la zona periprotésica y ver si hay o no mayor o menor masa, como dice Lorena, pero no te vaya a quedar la idea, Edgar, que un paciente con osteoporosis le haces la densitometría en la zona que está la prótesis. Sí, totalmente con vos. Lo más, porque es sumamente importante, lo más importante sería, si le puedo evaluar la otra cadera, si le puedo evaluar columna, columna, si no le puedo evaluar nada, radio, porque hacer una periprotésica implica que lo sepan hacer, que tenga software y demás. Y si no, lo que nosotros hacemos, yo por ejemplo lo hago mucho trabajo con un grupo de traumatología oncológica, donde tratan todos tumores óseos y musculares, para evaluar, por esto que decís, las fracturas periprotésicas, el rechazo de trasplantes, de injertos y demás, es la densitometría ósea corporal total. Uno lo pide con diferencias de lateralidad, con evaluación de diferencias de lateralidad, y uno pone el ROI, que lo crea uno, y que no tenés diferencias, porque cuando creas el otro es una imagen en espejo, o sea que es exactamente igual, el área no cambia. Y ahí sí podés evaluar el contenido, la densidad y la masa muscular del miembro afectado comparado con el contralateral. Pero no es una de caderas, es lo que expliqué de corporal total. Gracias, Lorena. Mira, acá tenemos una pregunta generada seguramente por confusión. Y pregunta una doctora que dice, ¿sería catalogado como sarcopenia un resultado de T-score menor de 4,8? Hay que aclarar un poco esto, Lorena. Sí, no, sí hubo confusión. El T-score o el Z-score de la densidad mineral ósea de la densitometría es de columna o de cadera. El punto de corte es menos 2,5, digamos, mayor a menos 2,5 osteoporosis, de menos 1 a menos 2,5 osteopenia. Es masa ósea, nada más. Para sarcopenia se pide la densitometría ósea, se puede hacer por otros métodos, el gold estándar es DEXA, la densitometría ósea, corporal total, y el médico tiene que informarte el índice de masa muscular apendicular, ¿sí? Que tiene diferentes puntos de corte en el hombre y la mujer. Un índice de masa muscular apendicular o esquelética menor a 5,5 en la mujer es baja masa muscular y en el hombre menor a 7, ¿sí? Pero no son T-score, es índice de masa muscular apendicular.
Y coméntales también de las otras pruebas que se pueden hacer para sarcopenia, Lorena, porque no hemos tenido charlas de sarcopenia. Eso es exclusivamente, digamos, medir la masa muscular, ¿sí? Que es una de las cosas que cambió en los últimos criterios del Working Group de sarcopenia, es qué pongo primero, si la masa muscular o la fuerza muscular. Hoy en día, primero medimos la fuerza muscular. Hay un aparatito, que no lo tengo acá en mi casa, está en el consultorio, que es el hand grip, que es para evaluar la fuerza de puño, donde uno le hace apretar eso al paciente con la mano dominante, la no dominante, lo hacemos 3 veces y sacamos el peor resultado, y hay puntos de cortes de fuerza para hombre y para mujer. Entonces, si ese punto de corte me da bajo, ya tiene baja fuerza de puño. Si no tengo eso, puedo hacerle al paciente, por ejemplo, el Cytostand Test, que es que se para y se siente de la silla en una posición correcta, digamos, la cola en la silla, espalda recta, pies apoyados. Calculo ese tiempo y también hay un tiempo límite por el cual, si el paciente es muy lento, tiene baja fuerza de piernas, y si el paciente lo hace en un tiempo acorde, tiene buena fuerza muscular. Cuando alguno de esos test me dan alterados, no los dos, alguno de ellos dos me da alterados, yo ahí digo, pero es un paciente con una probable sarcopenia, y a ese paciente le investigo cómo está la masa muscular. O sea, recién en ese punto pasaría, por ejemplo, al DEXA, ¿sí? Para investigar masa muscular. Si la masa muscular me da baja, yo digo el paciente tiene sarcopenia. Con ese paciente que tengo sarcopenia, si le hago después los test de performance físicos y le dan bajos, digo tiene una sarcopenia severa. Es lo único que cambió, digamos, del 2010 del European Working Group al 2019. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias a ustedes. Que pronto podamos vernos, que puedan venir acá a Guayaquil, o nos veremos en Buenos Aires. Y tal cual. Gracias totales por la presentación. Nos vemos en otro momento y gracias a ustedes con el evento. Gracias a ustedes. Todo un éxito.